Vamos a ver la segunda parte de nefrología, la parte más difícil, pero vamos a tratar de reforzar las cosas que pueden preguntar en los exámenes sobre todo, ¿no? Para que nos quede bien grabado eso. Esto ya lo saben ustedes, ya lo han visto, ¿no? Es un gráfico de lo que vendría a ser la nefrona. En blanco, aquí en color blanco son pues hacia abajo y hacia arriba todo lo que es la irrigación sanguínea, ¿no? La arteriola aferente que lleva sangre hacia el glomérulo y la arteriola eferente que recoge la sangre después de que se ha filtrado en el glomérulo. Este gráfico tiene la intención de hacer notar cómo es la irrigación sanguínea, ¿no? Toda la sangre que llega a los riñones primero va a pasar por los glomérulos, se va a filtrar y después la sangre que queda va a pasar recién a irrigar todo lo que es el intersticio, ¿no? La parte de las asas, tanto la asa descendente como la asa ascendente, el asa de Henle sobre todo, ¿no? Por lo tanto, nosotros vemos que la mayor cantidad de oxígeno va a llegar a los glomérulos y a las partes corticales del riñón y la parte medular va a recibir sangre un poco menos oxigenada, ¿no? Estos gráficos del inicio van a ser para entender un poco mejor lo que va a venir después. ¿Ya? Y bueno, ya como ustedes saben, túbulo proximal contorneado, asa de Henle, túbulo distal contorneado y los colectores, ¿no? Los riñones reciben el 20% del gasto cardíaco y de este 20%, la mayoría, lo que es el 90%, va a irrigar más la corteza. Aquí tenemos ya una gráfica histológica de lo que es el glomérulo, que es en lo que nos vamos a centrar en casi toda la exposición de hoy. Como habíamos visto en el gráfico anterior, tenemos la arteriola aferente, que es la que lleva la sangre hacia el glomérulo, ¿no? En el glomérulo hay muchos capilares, es un ovillo de capilares, y luego la arteriola eferente recoge la sangre y la saca, ¿no? Ya después de que se ha filtrado en el glomérulo. Tenemos aquí entre la arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿no? Parte del túbulo proximal, ¿no? Con una estructura en esta zona, ¿no? Que viene a ser la mácula densa, ¿no? Y como ustedes ven aquí, todo el glomérulo está revestido de unas células, ¿no? Que lo cierran casi por completo, todo el ovillo glomerular, todas digamos, la división de las arteriolas, ¿no? Y estas células que están revistiendo por fuera a las arteriolas glomerulares son los podocitos, ¿no? Es una capa de podocitos. Se llaman podocitos y extienden sus prolongaciones hacia la zona de la membrana capilar, ¿no? Aquí tienen un corte del glomérulo que lo vamos a ver mejor en los siguientes gráficos. Aquí tienen de nuevo el glomérulo, ¿no? Arteriola aferente, todo el glomérulo, la arteriola eferente, y hay un corte del glomérulo transversal que nos muestra esto, ¿no? Por aquí ustedes ven los capilares, ¿no? Glomerulares, que están revestidos por dentro por endotelio. Aquí gráficamente se ve una célula endotelial, pero las células endoteliales revisten en su mayor parte, ¿no? el interior de estos capilares. Y estos capilares tienen fenestraciones, o sea, tienen agujeros, pequeños agujeros, ¿no? Son fenestraciones en el endotelio. Y por fuera de este endotelio, en un color más rosado, podemos ver la membrana basal, ¿no? Toda esta, la membrana basal. Y la membrana basal por encima está recibiendo las prolongaciones aquí en celeste de los podocitos, o sea, de las células epiteliales. A los podocitos también se les conoce como células epiteliales glomerulares, ¿no? Y los podocitos están emitiendo sus prolongaciones sobre la membrana basal. Entonces esa es la estructura del glomérulo. Aquí dentro de un vaso sanguíneo glomerular ustedes pueden ver un eritrocito, ¿no? Las células de la sangre son mucho más grandes que las fenestraciones, o sea que estos huequitos de aquí del endotelio.
Por lo tanto, las células no van a pasar hacia el filtrado glomerular, ¿no? Las proteínas grandes tampoco van a pasar, ¿no? Y la albúmina, sobre todo, que es la proteína, digamos, más importante del plasma, no va a pasar, pero no porque sea más grande que estos agujeros, porque en realidad la albúmina es más pequeña que las fenestraciones y podría ser filtrada fácilmente. La albúmina, por ejemplo, no va a pasar hacia afuera, no se va a filtrar debido a que la membrana basal, que es la que dijimos aquí en rosado que recubre todo, y las prolongaciones de los podocitos generan hacia fuera del capilar una carga negativa. O sea, está cargado negativamente de esta zona de acá de la membrana basal, la zona de afuera. Y si ustedes recuerdan, la albúmina tiene carga negativa, es una proteína con carga negativa. No, muchos de nosotros hemos hecho de niños el experimento de juntar dos imanes con la misma carga y se separan, ¿no? Se repelen. Cargas iguales se separan como en el amor, ¿no? Entonces la albúmina no va a poder atravesar porque al querer hacerlo va a encontrar una carga negativa del otro lado de la membrana basal y simplemente va a rechazarse y va a evitar ser filtrada y aparecer en la orina. ¿Ya? Sin embargo, si esta estructura no se mantiene así tal y como está, puede suceder pues que se filtren tanto las células. Imagínense que se empiecen a romper el endotelio y la membrana basal, se pueden aparecer glóbulos rojos en el filtrado glomerular. Y también las proteínas pueden pasar, ¿no? O sea, lo primero que va a empezar a pasar son las proteínas y después los glóbulos rojos hacia el filtrado glomerular y vamos a encontrarlos en la orina. Hacia afuera del glomérulo, aquí en un color melón más o menos, podemos encontrar el epitelio parietal, ¿no? Que forma en conjunto lo que es la cápsula de Bowman, ¿no? Por fuera, revistiendo casi todo el glomérulo. Y hacia el interior, en medio del glomérulo, vamos a encontrar una matriz que le da soporte al glomérulo, ¿no? Que son las células mesangiales junto con la matriz mesangial, ¿no? Aquí en verde es el soporte de los glomérulos. Entonces las enfermedades que vamos a ver hoy básicamente tratan de los glomérulos, alteraciones en las distintas estructuras del glomérulo. Para recordarles nuevamente, si hay afectación del glomérulo por alguna causa, por ejemplo, inflamatorias, que son las más importantes, va a aparecer en el filtrado glomerular proteínas, sobre todo albúmina y glóbulos rojos, ¿no? Y células sanguíneas. Pero ustedes ven que el glóbulo rojo es muy grande en este gráfico, ¿no? Es más o menos lo que como normalmente es, mucho más grande que las fenestraciones. Cuando las fenestraciones se abran y aparezcan pequeños agujeros, el glóbulo rojo va a poder pasar, atravesar todas estas membranas, la membrana basal y a través de los podocitos, pero no va a aparecer en la orina tal cual lo vemos en un frotis de sangre periférica, sino va a aparecer un poco aplastados, destruidos por pedazos, ¿no? A ese tipo de glomérulos que aparecen en la orina así con formas no típicas glóbulos rojos, con formas no típicas de glóbulos rojos se llaman glóbulos rojos dismórficos, ¿no? Y cuando en la orina se encuentran esos glóbulos rojos dismórficos, o sea, con formas diferentes a la normal, esto pues es una traducción de un daño glomerular. Entonces, cuando nosotros vemos en el examen de orina de una persona glóbulos rojos dismórficos, además de cilindros, ¿no?, de glóbulos rojos o cilindros hemáticos, esos dos significan pues en conjunto daño glomerular, ¿no? A diferencia de que si encontramos glóbulos rojos normales, probablemente ese sangrado no sea del glomérulo, sino sea pues de más abajo, de todas las demás zonas de las vías urinarias, ¿no? Otro dato importante es que cuando el paciente tiene daño en alguna parte del glomérulo y está sangrando, nos dice que la orina es oscura, ¿no? Los libros lo describen orina como la Coca-Cola, ¿no? Para los que les guste Pepsi, orina como Pepsi. Sin embargo, cuando el sangrado es de más abajo, la orina es pues de color rojo rutilante. Es rojo, como la sangre cuando nos cortamos, cuando nos hacemos una herida.
Este gráfico demuestra los tipos de presiones que hay dentro del glomérulo y cómo es que se genera el filtrado glomerular. Dentro del glomérulo, esto es un vaso sanguíneo dentro del glomérulo y aquí ya está el filtrado glomerular por fuera en la cápsula de Bowman. Entonces dentro del glomérulo podemos tener aquí la arteriola aferente y la arteriola eferente. Hay dos presiones, ¿no? Una es la presión hidrostática, que es la presión que se genera dentro del glomérulo y depende de la presión arterial de cada persona. Si ustedes tienen presiones arteriales más altas, esta presión hidrostática de aquí va a aumentar, ¿no? Y al aumentar esta puede generar salida de líquido hacia la cápsula de Bowman, o sea, se puede filtrar más líquido. También existe dentro del glomérulo una presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica está dada por las proteínas y algunas otras sustancias que no se pueden filtrar fácilmente, ¿no? Sobre todo la albúmina, que genera más o menos una presión de 32 milímetros de mercurio hacia adentro, intenta jalar el agua hacia adentro, ¿no? Pero en la cápsula de Bowman también existe una presión que es mucho más baja, que es de 18 milímetros de mercurio. De tal manera que si nosotros hacemos sumas y restas, ¿no? Sumamos esta presión hidrostática, aquí está, ¿no? Y le restamos las otras dos presiones que intentan ingresar agua hacia dentro del glomérulo, que son la presión en la cápsula de Bowman y la presión oncótica glomerular, tenemos 60, menos 18 y menos 32, lo que nos da una presión de filtración neta de 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, a esta presión de filtración neta se va a producir orina. Para recordarles nuevamente, tenemos la arteriola aferente y la arteriola eferente. Hay maneras como el riñón puede regularse y aumentar la presión de filtración, ¿no? Vamos a poner un pequeño ejemplo. Imagínense que uno de ustedes empieza a tener hipertensión arterial. Si empieza a tener hipertensión arterial, va a aumentar la presión hidrostática, ¿verdad? Que es un reflejo de la presión arterial. ¿Qué puede hacer el glomérulo para disminuir esto? Esta presión hidrostática que puede elevarse como producto de la presión arterial elevada, puede hacer dos cosas, ¿no? O cierra aquí la arteriola aferente, ¿no? Hace vasoconstricción de la arteriola aferente, con lo cual disminuiría la presión acá, o dilata la arteriola eferente. Tiene esas dos opciones para poder disminuir la presión. ¿Por qué es importante que el glomérulo controle la presión hidrostática a niveles adecuados? Porque cuando existe mucha presión hidrostática glomerular, existe una cosa llamada hiperfiltración, ¿no? Y la hiperfiltración es causa de daño del glomérulo también, ¿no? En estas últimas décadas ha aumentado bastante unos ciertos tipos de nefropatía debidas a la hiperfiltración. Y esto va de acuerdo al incremento de la obesidad. Las personas con obesidad suelen tener hiperfiltración, ¿no? Imagínense, ustedes con su peso normal, con 2 riñones, así les ha dado pues la naturaleza solo 2 riñones, pueden vivir tranquilamente, filtrar, ¿no? Toda su sangre y producir la orina necesaria. Pero si ustedes duplican su peso, es como si necesitaran más riñón, ¿no? Para poder filtrar todo lo que tienen, todos los productos de desecho. Entonces tiene que haber una hiperfiltración. La hiperfiltración puede ser por presión hidrostática glomerular aumentada o por mucha llegada de sangre, ¿no? Vamos a ir viendo eso después. Muy bien. Vamos a definir bien estos dos temas antes de continuar, qué es el síndrome nefrótico y qué es el síndrome nefrítico. Son dos síndromes grandes en nefrología, ¿no? Que tienen que estar bien presentes porque van a ayudarnos a distinguir ciertas enfermedades glomerulares. Bueno, todos ustedes ya saben el síndrome nefrótico, más de uno ha visto a un paciente con síndrome nefrótico, son pacientes que orinan grandes cantidades de proteína, ¿no? Proteinuria mayor a 3 gramos por 24 horas, y aquí debe ser por 1.73 metros cuadrados, ¿no? De superficie corporal, que es más o menos la superficie corporal promedio de una persona pues, de 1,70 m de altura, ¿no? Y de un peso adecuado. Entonces, vamos a decir que el síndrome nefrótico es la proteinuria mayor a 3 gramos en 24 horas y esto genera baja de la albúmina en la sangre. O sea, las personas con síndrome nefrótico también tienen albúmina baja en la sangre. Y también tienen dislipidemia, por ejemplo, aumenta el colesterol
el malo, ¿no? El LDL y el VLDL, y puede disminuir el colesterol HDL, y también pueden aumentar los triglicéridos. Eso es el síndrome nefrótico. Ustedes van a escuchar muchas veces, cuando hablemos más adelante también, de proteinuria de rango nefrótico. Una cosa es decir síndrome nefrótico y otra cosa es decir proteinuria de rango nefrótico. Para que sea síndrome nefrótico tienen que cumplir estos tres: proteinuria, hipoalbuminemia y dislipidemia, con esta proteinuria elevada, ¿no? Pero si solo decimos proteinuria rango nefrótico, significa solamente proteinuria mayor a 3 gramos. Pero puede ser que el paciente no tenga hipoalbuminemia y tampoco tenga dislipidemia, ¿no? Eso es proteinuria de rango nefrótico. En cambio, el síndrome nefrótico es todo esto. Por su lado, el síndrome nefrítico se caracteriza principalmente por estos tres primeros: hematuria, edemas e hipertensión. Así reconocen ustedes a un paciente con síndrome nefrítico: está hinchado, está orinando sangre y está hipertenso. Y además puede tener azoemia, o sea, retención de los productos nitrogenados. Puede estar asociado o no a proteinuria. O sea, puede haber una proteinuria leve y también puede haber una proteinuria mayor a 3 gramos, ¿no? Pero esto es el síndrome nefrítico, con hematuria, edemas e hipertensión. Bueno, vamos viendo un poquito más a detalle el síndrome nefrítico. Ya dijimos, si hemos comprendido la lámina anterior, todo lo que sigue por aquí va a ser fácil, ¿no? El síndrome nefrítico es una manifestación de daño glomerular, de injuria glomerular. Alguna de esas estructuras que hemos visto se ha dañado. Por lo tanto, aparece hematuria, aparecen edemas, ¿no? Aparece hipertensión. Lo que ya estamos repitiendo aquí de nuevo. Y frecuentemente está asociado, dijimos, a proteinuria, a oliguria, a hipervolemia, que se expresa como edemas, ¿no? ¿Cómo evaluamos al paciente? Hay que hacerle la anamnesis. Bueno, la anamnesis, está de más decirlo, es importante en todas las enfermedades, ¿no? Vamos a preguntar el comienzo, la duración de la hematuria, los edemas, oliguria, si tiene cefaleas, visión borrosa, dolor, etcétera, ¿no? Antecedentes personales también que pudo haber tenido. ¿Para qué? Porque el síndrome nefrítico puede ser expresión de una enfermedad propia del glomérulo, propia del riñón, o puede ser una enfermedad secundaria, sistémica, de otro tipo de enfermedad que está produciendo secundariamente un daño glomerular. Entonces los antecedentes son importantes también, ¿no? Hay que preguntarle también si tiene antecedente de lupus, de vasculitis, si toma medicamentos, si ha tenido exantemas, púrpuras, ¿no? Las púrpuras, hay un tipo de púrpura que es un púrpura palpable. Ustedes saben que las púrpuras son pigmentos en la piel pequeños, ¿no? Tamaño de la cabeza de un alfiler. Y puede haber púrpura palpable. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, púrpuras palpables y dolorosas, es un signo de vasculitis, ¿no? Esto nos está indicando que este paciente con síndrome nefrítico puede tener vasculitis además. Las artralgias también son indicación de enfermedades autoinmunes. Puede haber cardiopatía. En algunas enfermedades reumatológicas vamos a tener cardiopatías, ¿no? Como en la poliarteritis nodosa o en la enfermedad de Charles-Strauss. Y las nefropatías como antecedentes. Hay que preguntar también antecedentes familiares, ¿no? Sordera para enfermedades hereditarias, ¿no? Impétigo. También hay que preguntar si el paciente ha tenido recientemente infecciones faringeas, ¿no? Ustedes saben, la glomerulonefritis postestreptocócica cursa más o menos después de 7 a 10 días de una infección faríngea, ¿no? O infecciones de piel. En el examen físico, ya saben, peso, talla, frecuencia cardíaca, todo lo que se debe tomar un paciente normalmente. Y los edemas, es importante evaluar si es que existen o no edemas, ¿no? O hay signos de infección, como fiebres, taquicardia, etcétera. Signos de hipervolemia, también los edemas, o insuficiencia cardíaca como congestión pulmonar, o si existen síntomas neurológicos, ¿no? También nos van a orientar hacia un mejor examen. Hay exámenes complementarios obligatorios que tenemos que tomar en un paciente, en los cuales ya hemos examinado y nos pinta que es un paciente pues renal, que puede tener síndrome nefrítico, que nos dice que está orinando con sangre o una orina muy oscura como una Coca-Cola, ¿no? Hay que pedirle en orina la proteinuria, ¿no? Puede ser pequeña, puede ser elevada, puede haber hematuria, podemos encontrar cilindros, lo que dijimos al inicio. También dijimos que podemos encontrar glóbulos rojos dismórficos, ¿no?
Los cilindros hemáticos y los glóbulos rojos dismórficos asociados con la proteinuria nos marcan en un examen de orina el daño glomerular. Los cilindros granulosos, ¿qué son? ¿Se acuerdan? Los cilindros granulosos eran células tubulares, ¿no? Células que revisten por dentro los túbulos, que se mueren y caen hacia la luz del túbulo. Y los cilindros hialinos son cilindros formados de proteínas propias del túbulo, ¿no? Que se conocen como proteínas de... Bueno, se me fue el nombre, pero son proteínas Exacto, ajá. Y puede haber cilindros leucocitarios también en el caso de haber nefritis alérgica, ¿no? Por ejemplo, hay inflamación del intersticio y pueden salir leucocitos formando cilindros. Pero el daño glomerular lo marcan los cilindros hemáticos, los cilindros dismórficos y diferentes grados de proteinuria que pueden ser leves o severos. Urea y creatinina hay que tomarlas siempre, pueden estar aumentadas o no, ¿no? De la fracción excretada de sodio vimos en la primera parte que podría marcarnos una insuficiencia renal prerrenal, ¿no? Si está disminuido puede ser significación de una insuficiencia renal prerrenal. El hemograma también es importante para detectar otro tipo de discrasias sanguíneas o leucocitosis, desviación izquierda que nos guían hacia una infección. El medio interno hay que evaluar, ¿no? Hay que tomar electrolitos, urea, creatinina nuevamente. Podemos pedir antiestreptolicina, ¿no? Si es que estamos sospechando de una glomerulonefritis postestreptocócica. Hay que tomar complemento C3 y C4 porque hay enfermedades glomerulares que cursan con complemento bajo y otras que cursan con complemento normal. Entonces eso nos va a ayudar también a diferenciar. Hay que buscar el exudado que podría existir en la garganta, ¿no? El signo de estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Recuerdan ustedes la glomerulonefritis postinfecciosa puede ser debida a muchos agentes infecciosos? El que más se conoce es la debida al estreptococo beta hemolítico, ¿no? Que es, digamos, el que más se conoce, más se ha estudiado y es el más prevalente. Y recuerden bien esto, ¿no? Es por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y la proteína que sobre todo produce la enfermedad glomerular es el antígeno M del estreptococo, ¿no? Eso sí les pueden preguntar también. El estreptococo beta hemolítico del grupo A con presencia del antígeno M. Y bueno, hay que seguir estudiando los demás exámenes, ¿no? Radiografía de tórax o exámenes particulares viendo a cada paciente detenidamente. Según la evolución hay que pedir depuración de creatinina o proteinuria en 24 horas ya, ¿no? Posteriormente. Podemos pedir un proteinograma, proteínas totales y fraccionadas al ingreso, ¿no? Y si sospechamos de enfermedades reumáticas podemos pedir anti-DNA, células LE, puede haber también ANCA, ¿no? Que son anticuerpos anticitoplasmáticos, y fondo de ojo para descartar edema de papila también. Aquí hay ciertos criterios de internación. El paciente obviamente ustedes lo ven mal y lo van a hospitalizar, ¿no? Hipervolemia cuando está sobrecargado, cuando está hipertenso reciente, no un hipertenso crónico, sino un hipertenso reciente, paciente con insuficiencia renal aguda, con sangrado renal macroscópico, hematuria macroscópica. Si un paciente tiene riesgo social, un ancianito, una persona que vive sola, tiene que hospitalizarse. No, y se indica internación a todos los pacientes hasta evaluar el grado de hipervolemia si es que hay síndrome tifosfolipídico. El tratamiento general, esto es general para todos los pacientes con síndrome nefrítico o nefrótico, hay que controlar diario el peso porque esos pacientes van a tener edemas, ¿no? Pacientes con edemas hay que controlarle diario el peso. Se le dice, cómprese una balancita de pie en la casa y se pesa todos los días y lo anota. Si el peso aumenta de un día para el otro en más de medio kilo o disminuye en más de medio kilo, significa que está reteniendo mucho líquido o que está perdiendo demasiado líquido, ¿no? Entonces el control diario de peso, de presión arterial y balance hídrico es necesario. Otras medidas de tratamiento general, antibióticos en caso de faringitis o piodermitis, ¿no? La penicilina es el recomendado. Hay que controlar a los convivientes también, si es que estamos pensando en faringitis estreptocócica. La restricción hidrosalina también es importante, hay que restringirle sodio y restringirle agua a todo este grupo de pacientes.
Y podemos usar diuréticos de asa como la furosemida, ¿no? Si nosotros vemos que el paciente tiene también signos de insuficiencia cardíaca o de retención hídrica. Y podemos ir aumentando la furosemida. Eso se puede aumentar sin ningún problema, ¿no? Hasta unos 120 miligramos al día inclusive. Si no responde a esto, puede ser ya indicador de que el paciente va a necesitar diálisis. La hipertensión por lo general en el síndrome nefrítico se debe a retención hidrosalina. Por lo general es respuesta de retención hidrosalínica y restringimos el sodio y el agua y agregamos diuréticos, ¿no? O podemos agregar después vasodilatadores. Si hay encefalopatía, los nitratos están indicados y está asociado sobre todo a la hipertensión. En la mayoría de pacientes con síndrome nefrítico va a ser favorable la evolución, sobre todo si son niños y son postestreptocócicos. Puede ir a desaparecer el edema inicialmente, puede luego aumentar la diuresis, la presión se va a normalizar, va a responder bien el paciente, ¿no? Y la hematuria también desaparece en una semana a 10 días y la hematuria microscópica hasta 1 a 2 meses, ¿no? Y la proteinuria se puede negativizar en 4 a 12 semanas. Eso va a depender, pero en general en los pacientes con síndrome nefrítico, sobre todo en niños, vamos a ver posteriormente que hay enfermedades que solas desaparecen, ¿no? Y el complemento se puede normalizar también en 4 a 8 semanas. Criterios de alta en un paciente con síndrome nefrítico, un paciente que ya no requiere diuréticos, sobre todo endovenosos, ¿no? Que ya puede consumir líquidos, ya no está edematoso, orina bien, sin edemas y presión arterial ya está controlado, ¿no? Y la urea y la creatinina. Si es un niño, alta escolar, 15 días del alta hospitalaria, se le da todavía 2 semanas. Bueno, esto ya lo estamos repitiendo, ¿no? Síndrome nefrítico es una expresión de una glomerulonefritis. Entonces vamos a empezar a pensar así. Síndrome nefrítico es igual a daño glomerular, ¿no? Esa palabra de daño glomerular o inflamación glomerular se llama glomerulonefritis. Pregunta. Indique el hallazgo más indicativo de síndrome nefrítico agudo en el análisis de orina, ¿no? En el análisis de orina, ¿qué dijimos que teníamos? Cilindros hemáticos, ¿no? Y también células rojas dismórficas. Ya está. Bueno, ya sabemos que existe reducción del filtrado glomerular, se retiene agua y sal, ¿no? Y puede haber hipertensión, congestión y edemas. Bueno, ya dijimos que pueden escapar glóbulos rojos y proteínas. Y hay muchas enfermedades que se asocian con este síndrome nefrítico. En cuanto a las infecciosas, ya saben, ¿no? Bacterianas postestreptocócicas o postinfecciosas no estreptocócicas. Como yo les dije, hay muchos agentes infecciosos que pueden causar síndrome nefrítico. El más conocido es el producido por estreptococo beta hemolítico, ¿no? Ahí podemos tener la endocarditis infecciosa que puede causar síndrome nefrítico, ¿no? La sepsis de por sí, la neumonía por neumococo, son mucho más raros, ¿no? Pero podrían causar fiebre tifoidea, brucelosis, etcétera. En cuanto al origen viral, la infección por hepatitis B, hepatitis C, mononucleosis infecciosa y también podemos agregar aquí la infección por VIH, ¿no? Que podrían causar síndrome nefrítico también. Y en cuanto a parasitosis, toxoplasmosis y malaria. Pregunta 2. Miren, un paciente que presenta en el sedimento de orina microhematuria, ¿no? Microhematuria es la hematuria que el paciente por sí mismo no lo puede distinguir, no lo puede ver, pero que en un examen de orina aparece, ¿no? Presenta además proteinuria y cilindros hemáticos. ¿Cuál de los siguientes cuadros patológicos padece? ¿No? Lesión en el glomérulo. Muy bien, eso es indicación de lesión en el glomérulo. Bueno, y el síndrome nefrítico podemos encontrarlo de enfermedades multisistémicas con afectación del riñón, como en el lupus eritematoso, en la púrpura de Schönlein-Henoch y en el síndrome de Goodpasture. Estos síndromes, por ahora no se apuren mucho en memorizarlos, ¿no? Porque vamos a ir viéndolos en esta charla y posteriormente vamos a ver nefrología, vamos a verlos con más reumatología, vamos a verlos con más detenimiento ahí. Básicamente aquí vamos a centrarnos en las glomerulopatías primarias, ¿no? En el síndrome nefrítico podemos tener estas: glomerulonefritis mesangiocapilar, también la vamos a ver ahora, por inmunoglobulina A, o proliferativa mesangial.
¿no? Y también puede existir en el síndrome de Guillain-Barré o la vacuna difteria, pertussis y tétanos, ¿no? Glomerulonefritis por IgA, mesangiocapilar y proliferativa mesangial se agrupan como productoras de síndrome nefrítico. Hay otras glomerulopatías que producen síndrome nefrótico que vamos a verlo después también. Pregunta, señale qué nefropatía de las debidas a los siguientes procesos patológicos, o sea, de todos los que están acá, no se presenta típicamente como síndrome nefrítico agudo, ¿no? La enfermedad por anticuerpo antimembrana basal glomerular, ¿no? Es una enfermedad donde hay anticuerpos formados en el propio cuerpo contra las membranas basales, tanto del glomérulo, ¿no? Y en algunos casos, si esto se asocia a anticuerpos contra membrana basal de los pulmones, se llama síndrome de Goodpasture, ¿no? Sin embargo, puede haber solo afectación glomerular. Aquí hay síndrome nefrítico, ¿no? Puede haber síndrome nefrítico. La endocarditis bacteriana aguda dijimos que puede cursar, ¿no? Nefropatía por analgésicos, vamos a ver, granulomatosis alérgica, puede ser la enfermedad de Churg-Strauss que puede haber, y poliarteritis nodosa microscópica o poliangeitis microscópica, como vimos en la primera parte. Esto es el nombre antiguo que algunos lo siguen usando en los exámenes, ¿no? Es PAM también, poliarteritis microscópica. Entonces la respuesta es la C. Los analgésicos producen básicamente o daño intersticial o pueden producir daño glomerular, ¿no? con proteinuria, no como síndrome nefrítico.